Bienvenido, bienvenida. Te voy a describir una situación y si te resulta familiar, quédate, seguro te va a servir. Imagina lo siguiente. Trabajas durante días y noches enteros para entregar tu proyecto de investigación y se lo entregas al final del semestre a tu profesor o profesora de metodología, de desarrollo de proyectos, de seminario de investigación, y este profesor o profesora te lo regresa con un montón de tachoneos y de anotaciones en rojo, pero sobre todo con un comentario principal. A este problema le falta, o a este proyecto de investigación le falta problematización, o su variante, a este proyecto de investigación no tiene objeto. Si la situación te resulta familiar, vamos platicando y trataremos de profundizar al respecto. Bien, ya acordamos en otras sesiones que detrás de todo esfuerzo investigativo en el ámbito de las ciencias sociales existe una gran pregunta y solo una gran pregunta, y esa pregunta se interroga por cómo está producida la vida social, por cómo se configura, cómo se ha constituido la vida social. Y como sabemos, como nos podemos dar cuenta, la pregunta así como está planteada es gigantesca. Lo que hay que hacer es problematizarla. ¿De qué manera la problematizamos? Vamos a tratar de jugar un poco con un conjunto de reglas del juego. Para este caso vamos a adoptar un enfoque deductivo, es decir, vamos a pasar de lo general a lo particular. Vamos a proceder con a partir de un corolario específico que plantea primero observar el mundo, interrogar al mundo y luego proponer un conjunto de respuestas a las interrogantes que nos hacemos. Básicamente ese conjunto de elementos es lo que constituye el proceso de problematización, por lo menos en el sentido en que estamos tratando de otorgarle aquí. Si es así, problematicemos entonces la pregunta que interroga acerca de la producción de la vida social. ¿Cómo la problematizamos? Interrogándonos acerca de cuáles son los elementos que la componen. Y habíamos dicho en sesiones anteriores que la producción de la vida social no es sino una función de la interacción que hay entre actores y estructuras sobre un tiempo y un espacio más o menos determinados. Entonces, para problematizar necesitamos reconocer un conjunto de cosas. Primero, que para el caso que nos ocupa hoy, o para el enfoque que estamos tratando de construir, vamos a adoptar una mirada deductiva, es decir, vamos a pasar de lo más general a lo más particular. Es decir, vamos a pasar de programas de investigación, por decirlo junto con Jesús Galindo, a problemas de investigación muy específicos. Y transitar por esta especie de escala nos va a permitir poner en diálogo problemas aparentemente muy localizados y aparentemente muy específicos con programas de investigación mucho más amplios, es decir, lo que produzcamos, el conocimiento que generemos a partir de nuestro proceso investigativo va a abonar a la construcción mucho más amplia de programas de investigación, digamos que constituyen a la larga comunidades científicas, pero sobre eso vamos a platicar en un momento. En esta parte del video lo que nos interesa es empezar a acercarnos al proceso de problematización, que casi siempre resulta complicado. Quizá esta no sea la vía más ortodoxa, pero créanme que funciona. ¿Cómo concebimos el proceso de problematización? Básicamente a partir de 3 puntos. El primero tiene que ver con observar la realidad que nos interesa, constituida a partir de ¿qué? A partir de, como ya lo dijimos en la fórmula, de la relación o interacción que se establece entre actores y estructuras en un tiempo y un espacio delimitados. Vamos a ver un ejemplo más adelante, pero por lo pronto pensemos que lo que hay que hacer para problematizar tiene que ver con, primero, observar el mundo, es decir, identificar qué es lo que acontece. Enseguida, de observar, tenemos que hacernos un conjunto de interrogantes acerca de lo que sucede en el mundo, de lo que sucede cuando la vida social se produce. Y finalmente tendremos que ofrecer un conjunto de posibles respuestas, hipótesis, para las interrogantes que nos hemos planteado. A grandes rasgos, en eso consiste el proceso de problematización. Observar, preguntar, mejor dicho, recortar y luego interrogar ofreciendo una serie de respuestas. Y esto nos obliga a pensar en dos distinciones necesarias. Una es aquella que tiene que ver con la distinción fundamental entre tema y problema de investigación, o si lo queremos,
de manera mucho más amplia, como les decía hace un rato, si platicáramos con Jesús Galindo, de manera mucho más amplia tendríamos que distinguir entre comunidades científicas, programas de investigación, líneas de investigación, temas de investigación y problemas específicos de investigación. A lo que nos interesa llegar es a la construcción de ámbitos de problematización. Sobre eso volveremos en algún momento. Pero piensen en esta primera distinción, que va desde lo más general a lo más particular. Lo más general sería la existencia de comunidades científicas que se articulan alrededor de un tema particular, alrededor de un interés investigativo. Después de las comunidades científicas seguirían programas de investigación, es decir, esfuerzos articulados para producir conocimiento acerca de un tema. Después seguirían líneas de investigación, es decir, rutas ya trazadas, esto tiene que ver con el trazado de rutas para generar procesos investigativos, para producir conocimiento acerca de un tema, y después de las líneas de investigación estarían específicamente las tareas que desempeñamos cada uno y cada una de nosotras que nos incorporamos al proceso investigativo, es decir, estarían al final de esta cadena los problemas de investigación. Pues bien, esa es una primera distinción. La segunda distinción tiene que ver con la diferencia que hay entre marco teórico, estado del arte y marco conceptual. Tampoco, la definición que vamos a trabajar aquí tampoco es la más ortodoxa, pero funciona. Funciona en términos de ¿qué? En términos heurísticos, es decir, de trazamiento de límites entre cada uno de estos elementos. ¿Qué es y pensemos en este sentido, qué es un marco conceptual? Un marco conceptual no es otra cosa más que el conjunto de términos que intervienen en la construcción de nuestro ámbito de problematización, de aquello que nos interesa investigar. Pongo un ejemplo, mi caso. Digamos que mi tema de investigación, ya vimos la distinción entre tema y problema, digamos que mi tema de investigación es la juventud y la cultura política, o la relación que hay entre la juventud y la cultura política. Si pensamos que el proceso de problematización tiene que ver con hacer recortes y con preguntar, ¿cómo podemos hacer recortes y preguntar acerca de este tema de investigación? Mi tema de investigación decía, la juventud y la cultura política. ¿Cómo podemos problematizarlo? Podemos problematizarlo pensando en las características que tienen los actores llamados jóvenes y las características que tiene esta estructura a la que podemos referirnos como cultura política. Y podremos hacer una afirmación de este tipo para problematizar, que diga algo así como los jóvenes, las y los jóvenes de 18 a 29 años, actores, que habitan la zona metropolitana de Guadalajara y que además están insertos en una institución escolar pero que no pertenecen a alguna asociación civil o algún partido político, y la relación que estos sostienen con la esfera pública, o con aquella esfera que condensa en sí los asuntos públicos. Y en medio estaría la idea de la cultura política como una especie de concepto bisagra que nos permite comprender la relación entre jóvenes y cultura política, o esfera pública, mejor dicho. La relación que se establece entre los actores y la esfera pública, entre los actores llamados jóvenes y la esfera pública, está mediada por este concepto llamado cultura política. Bien, esa es una primera referencia. El marco conceptual básicamente es el conjunto de términos que intervienen en mi trabajo de investigación, en nuestro trabajo de investigación. Ya decía yo que para mi caso necesitaría definir qué entiendo por jóvenes, qué entiendo por asuntos públicos y qué entiendo por cultura política. ¿Qué significa en ese sentido la idea de marco teórico? Básicamente el marco teórico alude al conjunto de relaciones posibles que se establecen entre los términos que intervienen en mi problema de investigación. Es decir, el marco teórico nos permite ver a nuestro marco conceptual, pero en movimiento, ya de manera operativa, y vamos de los conceptos a los indicadores. Pero básicamente lo que nos interesa en el marco teórico es establecer un conjunto de relaciones entre conceptos. Por ejemplo, podríamos decir que cierto sector de la juventud establece una relación
más o menos distanciada o tiene un escaso involucramiento con cierto sector de los asuntos públicos, con cierta parte de los asuntos públicos, es decir, con aquellos que están formalmente instituidos. Entonces pasamos del tema juventud y cultura política al problema, es decir, el escaso involucramiento de cierto sector de la juventud con la dimensión formalmente instituida de la esfera pública o de los asuntos públicos. Entonces transitamos justamente del tema al problema de investigación y lo hacemos a partir de ¿qué? A partir de hacer una serie de recortes o una serie de distinciones entre marco teórico y marco conceptual. Marco conceptual, conjunto de términos que intervienen en nuestro proceso investigativo; marco teórico, una serie de relaciones posibles que se establecen entre los conceptos que nos interesa, digamos, poner en juego cuando hacemos una investigación. Y nos falta el estado del arte. ¿Qué significa estado del arte? Estado del arte no es otra cosa más que todo aquello que ha sido y dicho ya, que ha sido investigado ya y dicho por investigadores e investigadoras que hablan acerca de nuestro tema. El estado del arte básicamente consiste en eso, todo lo que se ha dicho ya acerca del tema que a mí me interesa investigar. Y esta distinción es fundamental. Reconocer que existen estos componentes en nuestro proyecto de investigación resulta fundamental porque eso nos permite, por ejemplo, efectuar lecturas de manera mucho más eficaz. ¿Qué quiere decir esto? Efectuar lecturas intencionadas. Cuando nos acercamos a una obra, sabemos entonces, cuando estamos leyendo, que esto que me está diciendo el autor o autora en este momento pertenece ya sea al marco teórico, ya sea al marco conceptual o ya sea al estado del arte. Y insisto, esta distinción es heurística, ¿sí? Es decir, es analítica. En la realidad, cuando nos acercamos a una obra de investigación o de divulgación, casi siempre estos elementos están traslapados. Recuerden que todo proceso investigativo no es otra cosa más que interrogar, más que una forma de interrogar a la realidad, o un conjunto de preguntas que colocamos sobre específicamente la producción de la vida social. Y nos interesa hacer una distinción acerca del tipo de preguntas que podemos hacerle a la realidad. Y hay, digámoslo así, depende a quién le pregunten, pero hay entre 3 y 4 tipos de preguntas. La primera, fundamental para todo proceso investigativo, es una pregunta descriptiva, es decir, aquella que interroga por lo que acontece, ¿sí? Básicamente es una pregunta que ocurre en el nivel descriptivo. Las cosas son así: la taza está aquí, la mesa está aquí, la cámara está allá. Es un proceso descriptivo. ¿Qué es lo que acontece? Nos interrogamos acerca de eso. Ese es el primer tipo de pregunta. El segundo tipo de pregunta es una pregunta de carácter analítico, interpretativo, e interroga acerca de qué significa lo que acontece. La primera es descriptiva, qué acontece; la segunda es interpretativa, analítica, e interroga acerca de qué significa lo que acontece. El tercer tipo de pregunta vinculada con cierto tipo de ciencias sociales es de carácter normativo, es decir, ¿cómo debería ser aquello que acontece? Entonces tenemos por lo pronto 3 tipos de preguntas: uno descriptivo, ¿qué acontece?; uno de carácter analítico e interpretativo, ¿qué significa lo que acontece?; y uno de carácter normativo, que se pregunta acerca de cómo debería ser lo que acontece. Y digamos que la cuarta pregunta, si la quisiéramos poner en el mismo nivel que las otras 3, interroga acerca de cómo aquello que acontece ha llegado a ser tal, es decir, nos ofrece una perspectiva mucho más diacrónica. Las otras son de carácter sincrónico. Entonces esta pregunta que interroga acerca del proceso de manera más extendida, es decir, cómo lo que acontece ha llegado a ser tal, digamos que es una pregunta que incorpora la variable temporal. Entonces tenemos estas 4 preguntas que podemos aterrizar en nuestros propios intereses particulares de investigación, en nuestros ámbitos de problematización. Y aquí voy a hacer una nota a pie de página que quizás suene, para quienes suscriben una perspectiva mucho más ortodoxa y convencional acerca del proceso metodológico de investigación, pueda sonar como, insisto, como una especie de aberración, incluso como una blasfemia. Lo voy a decir de esta manera. Si lo notan, no estamos hablando de objetos de investigación. La manera convencional y ortodoxa de acercarse al proceso investigativo asume la existencia de objetos de investigación. Aquí de lo que hablamos es de ámbitos de problematización.
Y pudiera parecer una distinción semántica, una cuestión de fraseo, pero no es tal. De fondo hay una perspectiva, una epistemología particular. Cuando uno habla acerca de objetos de investigación, asume, sin quererlo a veces, pero asume que estos tienen fronteras más o menos delimitadas que pueden ser aprehensibles, ¿sí me explico? Y que pueden ser aprehensibles desde un enfoque particular, desde una disciplina particular. Y por eso se estudia desde la sociología, por eso se estudia desde la antropología y por eso se estudia, por eso se investiga desde la comunicación pública. Y se asume, cuando uno habla de objetos, que estos tienen fronteras aprehensibles, claramente delimitadas y que pueden ser observadas con toda la claridad posible. Cuando hablamos, en cambio, de ámbitos de problematización, lo que hacemos es una especie de invitación a la transdisciplina. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos situarnos epistemológicamente en distintas disciplinas para colocar sobre nuestra realidad investigada distintos tipos de preguntas, ¿sí? Sobre la misma realidad, cuando construimos ámbitos de problematización, lo que hacemos es construir un lugar analítico sobre el que convergen un conjunto de preguntas o provenientes de un montón de posibles disciplinas, incluso de disciplinas que están más allá de las propias ciencias sociales. Pero sobre eso platicaremos en otro video.